Realmente es una pena que el escenario histórico español no tenga muchos más nombres femeninos, porque los que hay son absolutamente fascinantes. Hoy te quiero hablar de una mujer muy poco conocida, pero realmente asombrosa. Se llama Rosario de Acuña y Villanueva. ¿A qué no te suena de nada? Bueno, muy bien. Esta mujer nació en 1850, murió en 1923, o sea que sigue siendo de esta época tan curiosa que hay a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, una época en la que parece como que hubiera un florecimiento de personas absolutamente fascinantes. Algo parecido a lo que ya te conté que ocurrió en la primera mitad del siglo XVI, entre 1500 y 1550 aproximadamente. O sea, hubo ahí un periodo de 50 años también absolutamente increíble. Ahora, bueno, pues entre la mitad del siglo XIX y los comienzos del siglo XX aparecen personajes asombrosos. Esta mujer es una mujer de la aristocracia, es decir, que tenía abolengo, ¿no? Y una mujer que, mira, pues nació medio ciega y, bueno, toda su vida tuvo dificultades con la vista. Durante su niñez, su juventud, aprendió gracias a que su padre, que debía ser un hombre bastante abierto y bastante liberal, su padre le leía cosas y esta pues debía tener una notable inteligencia y se acordaba de todo esto, o sea, y llegó a almacenar una cultura muy interesante, cosa que luego le permitió incluso ser escritora o colaboradora en periódicos y le permitió también escribir obras de teatro, ¿no? Bueno, con esto fue con lo que se hizo especialmente famosa, porque en toda su producción esta mujer era una defensora de los derechos de las mujeres. Es decir, una cosa realmente bastante insólita en aquellos tiempos. Una defensora de la igualdad de la mujer. Tan defensora era que incluso pues se separó de su marido, que era un sinvergüenza y un mujeriego, y bueno, escándalo, aquello debió ser realmente sensacional, que una mujer se separe de su marido por serle infiel. Bueno, pues esto es lo que hizo doña Rosario. Luego se conseguiría un amante mucho más joven que ella, lo cual también debió ser una cosa absolutamente imperdonable hasta el fin de sus días, ¿no? Esta mujer escribió una obra de teatro que realmente fue un impacto brutal, que se llamaba El Padre Juan, y que era una obra realmente anticlerical. Con lo de anticlerical habría que hacer me parece que es el momento de hacer alguna aclaración, que posiblemente sea necesario volverla a repetir. El anticlericalismo no significa ateísmo o estar en contra de la religión o en contra de los sentimientos espirituales ni nada de esto. El anticlericalismo está en contra del poder del clero, así de simple. Es decir, el anticlericalismo lo que dice es que el clero, los obispos especialmente, y los curas también, pero sobre todo los obispos, que se dediquen a lo suyo, que se dediquen a su trabajo, que es un trabajo espiritual, y que dejen a la sociedad civil en santa paz. No es el trabajo de ellos, no tienen por qué estar mangoneando en las actividades políticas y en las actividades ciudadanas. Este es el anticlericalismo y es una de las actitudes más sanas que puede existir en una sociedad. En el mismísimo momento en que se mezcla política y religión, la cosa está muy envenenada y muy tóxica para los dos, para la política y para la religión. Bueno, pues Rosario era anticlerical y escribió esta obra de teatro, El Padre Juan, que fue un absoluto escándalo. Nadie la quería estrenar, o sea, era algo realmente apoteósico. Bueno, con todo esto lo que te puedes imaginar es que los sectores más progresistas de la sociedad adoraban a Rosario, mientras que los más conservadores y los más reaccionarios la odiaban con toda su alma, ¿no?
Finalmente esta mujer pues debió pensar que ya el asunto estaba demasiado alborotado en Madrid y decidió irse a vivir a Santander. Y aquí ocurre una cosa fascinante en Santander, y es que es de las primeras personas que monta una granja avícola y que se dedica pues al estudio de cómo montar, cómo ser productivo, cómo hacerlo bien. O sea, es decir, estuvo seriamente interesada e involucrada en montar una granja agrícola, avícola, y parece que lo hizo con bastante éxito. Por último, una de las cosas también más curiosas y extrañas que llegó a hacer fue que escribió un artículo tremendo, realmente, bueno, tremendo, un artículo, escribió lo que tenía que escribir, ¿no? En contra de unos estudiantes que debían ser unos estudiantes que habían criticado a unas mujeres en la universidad, unas mujeres universitarias, ¿no? Entonces esta Rosario escribió un artículo absolutamente furibundo, con lo cual pues al final tuvo que salir al exilio. Se fue a exiliar a Portugal, ¿no? A refugiarse en Portugal porque imagínate cómo estaba el ambiente. Bueno, pues no estuvo mucho tiempo en Portugal y al final regresó y se fue a vivir a Gijón. Construyó una casa en las afueras de Gijón que todavía se conserva. Y bien, pues esta es la historia de esta mujer, que a mí la verdad es que me parece absolutamente fascinante. Y sobre todo esto, es decir, que siendo una mujer de una familia aristocrática, de una familia que seguramente no necesitaba el dinero para vivir, ni tenía por qué meterse en estos enredos y en estos líos, pues Rosario de Acuña se metió en absolutamente todo. Una mujer anticlerical, republicana, es decir, una mujer moderna. ¿Qué tanta falta hacía? Bueno, pues ojalá que hubiera habido muchísimas más como estas. Hubo algunas, y te seguiré hablando de ellas, pero de momento aquí lo dejamos. Espero haberte convencido para que tú también adoptes como tu heroína particular a Rosario de Acuña. Cuídate y hasta pronto.